Hay forma de que Alejandro, de que Alberto se conecte, de que Negroe se conecte. Déjame lo llamo porque creo que no. Bueno, dale. Muy buenos días, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este pequeño espacio de oración, de búsqueda de Dios. Este pequeño espacio donde se comparte una palabra, donde se explica las escrituras. Gracias por disponer su corazón, su oído y su mente para Dios. Es Dios el dador de la vida, dice su hermosa palabra. Y Él nos regala todos los días 24 horas. Nuevas son sus misericordias cada mañana y manifiesta es su fidelidad en las noches. Y entonces, ¿por qué no sacar nosotros de esas 24 horas del día que el Señor nos regala? ¿Por qué no sacar 20, 30 minuticos para leer su palabra, para escuchar una enseñanza bíblica? Gracias, Dios mío, por la vida de las personas que en esta mañana se han conectado, se han dispuesto para ti, Dios mío. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, Señor, pidiéndote que tu palabra sea una semilla y que nuestro corazón sea buena tierra, sea tierra fértil, y que tu palabra caiga en nuestro corazón y rinda fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor bendito, Padre maravilloso, Rey de gloria y de poder. Yo te pido que este mensaje toque la fibra de nuestros corazones y sacuda los cimientos de nuestra conducta, de nuestra forma de ser y de pensar. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Abriendo caminos, se llama la enseñanza de hoy. Vamos a hablar de cómo el Señor abrió el camino del pueblo de Israel al frente del Mar Rojo por mano y por voz y por palabra de su siervo Moisés. Voy a contar abreviada y resumidamente un poquito qué pasó antes de esto, porque hay mucho que aprender y mucho que enseñar, pero el espacio que puedo compartir en este momento es corto. Entonces, el pueblo de Israel se formó en tierras de Egipto. Allá es la historia de José el soñador, donde sus hermanos le querían matar, pero lo vendieron. Lo vendieron como esclavo para no manchar sus manos de sangre. Pero esto era a propósito de Dios. Dios hace que José pase por una serie de pruebas muy duras, muy difíciles. Y José, después de todas estas pruebas, lo que Dios estaba haciendo era moldeando su carácter, moldeando su intimidad con él para que orara y le buscara. Le da el don de la interpretación y revelación de los sueños y lo pone como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios profetiza por medio de la interpretación de los sueños de José y del faraón de que iban a venir 7 años muy buenos de abundancia y después 7 años muy malos de hambruna sobre toda la tierra. Y por mano de José, Dios permite que se administren muy bien los años de abundancia, se almacenen y se redistribuyan sobre Egipto y sobre todos los extranjeros. Esta hambruna hace que los 11 hermanos varones de Josué y su hermana Dina y su papá y los nietos, sus familias, se vayan de tierra de Canaán a vivir a Egipto. Dice la palabra de Dios que eran unas 72 personas. Faraón le dice a José: coja lo mejor de la tierra de Gosen en Egipto y instáurelos ahí. Entonces ellos tuvieron que por hambruna abandonar las tierras israelitas, las tierras de Canaán, e irse a vivir a Egipto. Dice la palabra de Dios que al principio ellos vivieron muy bien. Cogieron lo mejor de las tierras, lo más fértil, los mejores pastos para pastorear sus rebaños. Los israelitas originales, las primeras familias, eran pastores y agricultores. Se murió José, se murió Israel, que es el mismo Jacob. Se murieron los patriarcas, que son los doce hijos varones de Jacob. Y se murió toda esa generación que hayan conocido a Dios, cómo Dios hizo milagros para que no pasaran la hambruna. Y en Egipto, al parecer, se levantaron faraones malvados con el pasar de los tiempos, que olvidaron lo que el Dios de Israel, lo que Dios Todopoderoso había hecho.
y cómo Dios había permitido que esa nación se hubiera engrandecido tanto. Y los israelitas ya no eran 72 personas, sino que pasaron a ser 600.000 hombres al lapso de 430 años, sin contar mujeres y niños. Entonces era más de 1 millón de personas ya. Y los egipcios comenzaron a envenenar al faraón que estaba en ese momento. Le dijeron, mire, este pueblo se está volviendo muy grande, se está volviendo muy poderoso y es necesario esclavizarlo. El enemigo va a tratar de detener tu multiplicación. El enemigo va a tratar de detener tu bendición. Cuando él vea que tú te estás levantando en tu finanza, en tu hogar, en tu mente, en tu forma de pensar, va a hacer lo imposible para que tu mente y tus pensamientos sean cautivos, sean esclavizados. Y comenzaron a ser esclavizados, azotados, golpeados. Comenzaron a matar a los niños, a los que nacían varones, para que no se multiplicaran más. Porque la excusa que se le dio al faraón era que ellos estaban volviendo un pueblo muy grande y muy fuerte y que ellos podrían gobernarlos a ellos y conquistarlos. Entonces comenzaron a subyugarlos primero y comenzaron a sufrir hambrunas, les comenzaron a racionar la comida a los israelitas, no les pagaban su sueldo y muchas obras de cantería, de tallar piedra, de cargar piedra, de construir imágenes y templos y figuras, las construyeron los israelitas en medio de la esclavitud. Estaban sufriendo mucho. Dice la palabra de Dios que el pueblo comenzó a clamar. Ya habían pasado 430 años desde la llegada de José a Egipto hasta esta parte de la historia. Y le clamaron a Dios para que Dios los libertara. Y dice la palabra que Dios los escuchó. Unos 30 años atrás, es decir, cuando llevaban unos 400 años cautivos, el faraón Seti I dio la orden que tenía que matar a todos los bebés varones que nacían. En esta matanza, los papás de Moisés decidieron colocarlo en un canasto. Ese canasto se llama un Moisés. Y lo impermeabilizaron y pusieron al bebé. La palabra de Dios habla de Moisés, de que el nombre de Moisés se lo puso una princesa de casa de faraón que estaba bañándose con sus doncellas en el río y ve al bebé flotando en el canastico que se llama Moisés y lo manda a rescatar y le coloca por nombre Moisés, que significa rescatado o salvado de las aguas. Las cosas de Dios son hermosas y perfectas, y la hermana de Moisés estaba mirando cómo se iba el canastico por el agua y ella se dio cuenta que la princesa hija de faraón rescató a su hermano. Y la niña, muy inteligente y dirigida por Dios, va y le dice a la princesa, princesa, yo conozco, ese bebé al parecer es hebreo, yo conozco una muy buena niñera, una muy buena nodriza hebrea que lo puede cuidar. Y la hermana gestiona de que la cuidadora de ese bebé los primeros años sea la propia mamá. Y entonces la princesa, la hija del faraón, le paga a la mamá de Moisés para que le cuide al niño. Ella no sabe que ella es la mamá, la propia mamá. Esta mujer tenía problemas para tener hijos. Entonces para ella fue una bendición. Y cuando el niño ya tiene cierta edad, quizás unos 4 o 7 años, se lo lleva al palacio a vivir. El faraón Seti I odiaba a los israelitas. Y allá Moisés se formó a los primeros 30 años de vida. Fue preparado como un príncipe real, aprendió diferentes idiomas, el lenguaje egipcio, el lenguaje hebreo. Él aprendió muchas cosas, era un arquitecto, era filósofo, era un hombre muy, muy docto, muy estudiado. Pasaron más cosas, él tiene que en esa edad, sobre los 32, 33 años, matar a un egipcio que estaba azotando a un israelita. Su sangre comienza a llamar y él tiene que huir. Él dice, si el faraón, que es mi abuelo, entre comillas, se da cuenta que yo maté a un egipcio, a él no le va a importar que yo sea el hijo adoptivo de la princesa, él me va a matar a mí también. Y él huye y se va a tierras de Madián por 40 años. Allá se forma como un pastor de ovejas. Entonces su condición se rebajó. Pasó de ser un príncipe y un varón de guerra y un varón muy estudiado a ser un pastor de ovejas. Para los egipcios ser pastor de ovejas era algo humillante. Era un trabajo que solamente hacían los israelitas. A ellos les gustaba comerse el fruto de las carnes y los rebaños, pero no les gustaba ser pastores de ovejas. Y Dios transforma la mentalidad de Moisés, lo procesa, lo lleva a casa de un señor llamado Jetro y lo vuelve un varón de Dios. Comienza a aprender la historia,
de su propio pueblo, que es el Dios vivo, el Dios real, el Dios todopoderoso. Y Jetro, su suegro, que era sacerdote en Madián, lo edifica por 40 años en tierras de Madián. Eso es unos 2 meses a pie de Egipto. Y Dios le dice, vaya y liberte mi pueblo porque mi pueblo ha clamado a mí y mi pueblo ha invocado mi nombre y yo lo voy a libertar. Se le aparece en una zarza de fuego, le habla, Moisés quedó maravillado, que después de 40 años de oración, de búsqueda, de dedicación de aprender de quién era el Dios verdadero, lo aprendió y escuchó su voz y vio esas manifestaciones de Dios. Resulta que el faraón con el que Moisés tiene que ir a hablar era hijo de otra de las hijas del faraón Seti. Seti ya muere y este muchacho se crió con Moisés en el palacio. O sea que era una especie de hermanastro y a la vez eran tío sobrino, políticamente hablando. Y ellos se habían criado, eran del mismo rango de edad. Cuando Dios le dice a Moisés que tiene que ir a hablar con el faraón para que liberte el pueblo de Israel, él tiene que ir a enfrentarse con que su primo ahora es el faraón y se llama Ramsés. O sea, se habían criado juntos. Esta historia nunca nos la enseñan de esta forma. Siempre dicen que faraón fue y habló y faraón no hizo caso. Ramsés al principio pues abraza con cariño a Moisés, lo recibe en el palacio y Dios le da ese acceso, ¿no? Dios permite ese acceso porque ya ellos se conocían. Y Ramsés se burla de Moisés, le dice que no lo deja ir y Dios comienza a mostrar su poder en Egipto. Y Dios manda 10 plagas, una por una. Todas las anuncia antes de mandarlas y el pueblo de Dios ve cómo Dios comienza a hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas porque el propósito de Dios es libertarlos de esa esclavitud. Las plagas son la conversión del agua en sangre, invasión de ranas, piojos y mosquitos, moscas, pestes del ganado, úlceras, sarpullidos, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, tinieblas y la última es la muerte de los primogénitos. Cuando Dios mata a todos los primogénitos de los ganados, de los rebaños y de los hijos de Egipto, hay un clamor en Egipto y los echan. Primero no dejaban ir a Israel y después los echan a empujones. Y ahí se les da las riquezas. Dios hace que antes del pueblo de Israel ser echado de Egipto, toda la esclavitud y todo lo que no les pagaron por 430 años de esclavitud, se los den en oro, en cobre, en plata y en bronce. Dice que despojaron todo, que los vecinos le decían a Israel, tomen mis cadenas, mis pulseras, mis zarcillos, mis aretes, llévenselos. Pero váyanse de aquí porque su Dios nos ha matado a nuestros bebés. Dicen que no había una sola casa en Egipto donde no lloraran y donde no gritaran. Hasta el hijo de Ramsés, Amenhotep, fue afectado por la muerte de los primogénitos. Cuando Dios hace estos prodigios, dice la palabra de Dios que él endurecía el corazón de Faraón para que Faraón los persiguiera y no los dejara ir. Entonces el pecado, la obstinación y el orgullo enceguecen. El enemigo hace que Faraón se enceguezca y a pesar de ver los 10 prodigios de las 10 plagas, no los quiere dejar ir. Él los deja ir porque el pueblo mismo los echa, pero un tiempo después los manda a perseguir. Acá es donde está lo que quiero enseñar hoy. Ya Israel sale victorioso. Lo que el enemigo, lo que Satanás le robó en riquezas por 430 años, Dios hizo que se los devolvieran en un día. Se los devolvieron, se fueron camino 3 días por el desierto. Y el propósito inicial era que ellos fueran a celebrar la Pascua, las fiestas a Dios. Unas fiestas que iban a repetirse cada año en celebración a Dios. Digámoslo así, era como la Semana Santa. Como profetizando de que muchos años después iba a venir Jesús, iba a pagar su sacrificio en una cruz. Y esto iba a ser fiesta santa, sobre todo en el pueblo de Israel. Comienza la persecución. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14 que al faraón se le volvió a endurecer el corazón y dijo, no es posible que el pueblo de Israel se vaya. Eran más de 600,000 varones que trabajaban siendo esclavos en las canteras, en las estatuas, en las edificaciones, en los templos. Si usted investiga un poquito sobre Ramsés y sobre su esposa, ellos se mandaron a hacer inclusive unos cementerios para ellos que eran de lujo. Esos cementerios, esos todavía están en pie, los hicieron los israelitas cuando eran esclavos. Unas obras portentosas en parte de obras civiles.
Y el faraón dijo, yo no puedo dejar de ir 600.000 trabajadores que tengo siendo esclavos, a los cuales no les doy plata, a los cuales no les pago, solamente los tengo como esclavos. Vayan y persíganlos. Y acá pasó algo curioso. Después de que vino la riqueza, de que despojaron a los egipcios de la riqueza saliendo de Egipto, el enemigo viene a perseguirlos, viene a intimidarlos. Y ellos están de frente al Mar Rojo, por un lado, habían montañas al lado derecho y montañas al lado izquierdo, y por la parte de atrás de donde ellos venían, dice la palabra, dice en Éxodo 14, que el faraón escogió los mejores hombres de guerra. Escogió 600 carros de guerra y mandó a todos sus capitanes y a todo su ejército detrás de los israelitas para matarlos. Dijo que él no los iba a dejar partir así como así. El enemigo te quiere mantener esclavo. El enemigo te quiere mantener atado. Y el enemigo, cuando ve que tú te estás levantando en bendición, en sanidad, en una buena familia, en una buena finanza, te va a venir a intimidar. ¿Usted qué cree que va a pasar de un pueblo que lleva 430 años siendo esclavo y sumiso al látigo, al regaño de un capataz egipcio, y que venga y lo persiga su propio ejército? El enemigo va a querer a venir a sembrar temor. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a reclamarle a Moisés. Capítulo 14, versículo 10 de Éxodo. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y le dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto para que nos enterraran? Tú nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipcio diciéndonos, no nos saques de aquí, déjanos servir a los egipcios? Mentalidad de esclavitud. Ya ellos no eran esclavos en ese momento. Ya llevaban 3 días de haber salido o una semana. Pero su mentalidad seguía atada al pasado, seguía atada a la esclavitud, seguía atada a los pensamientos. Hay una nota que tomé acá y es las ataduras al pasado. Ya vamos a profundizar en eso. Y entonces le decían, porque mejor no fuera seguir siendo esclavos de los egipcios que morir nosotros en el desierto. Espíritu de temor. Es una de las herramientas que el diablo usa recurrentemente para que la persona que tiene sueños los cancele. Para que la persona que tiene propósitos los abandone. Para que la persona diga, yo no lucho más por esto, me cansé de luchar contra el temor, contra el miedo, contra la incertidumbre. Mire, los principales problemas de la humanidad, los principales problemas del ser humano están aquí en la mente cuando se desgastan pensando cosas que pueden pasar que aún no han pasado. ¿Y qué tal si salgo en el carro de viaje y me pincho? ¿Y qué tal si salgo a hacer esta actividad y me varo? ¿Y qué tal si invierto este dinero y fracaso? ¿Y qué tal si consigo esposa y mi esposa me engaña? ¿Qué tal si consigo mujer y es estéril y no sé? ¿Y qué tal si me caso y no funciona el matrimonio? Y ese espíritu de temor lo manda el enemigo para que tú nunca hagas nada que te pueda llevar a la libertad. Para que tú no hagas nada que te pueda llevar a la bendición. Bueno, los israelitas comenzaron a quejarse porque su mentalidad era una mentalidad que estaba influenciada por el temor y era una mentalidad de esclavitud. Salir de Egipto significa salir de la esclavitud, salir de tierra de pecado, porque ellos allá tenían muchos dioses. La diosa Isis, el dios Sol, el dios de los muertos es como un hombre con cabeza de perro, Anubis. Bueno, en fin, ellos ya tenían dioses paganos. Salir de tierra de Egipto es salir de tierra de paganismo, de tierra de idolatría, de tierra de esclavitud. Y la esclavitud no solo fue física, sino que era mental. Entonces Moisés les dijo al pueblo que se estaban quejando, no tengan miedo. Acá hay una clave. No tengas miedo de las amenazas del enemigo, de su persecución. El enemigo te va a perseguir para querer derrumbarte. No tengas miedo. Estad firmes. ¿Y cómo hace uno para estar firme? Estar pegado a Dios. Y ved que Dios va a hacer salvación hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más, para siempre los volverán a ver. Jehová
peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿De dónde viene el temor? De Satanás. ¿De dónde viene la tranquilidad? De Dios. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14 de Éxodo. Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Tú estarás tranquila. La intranquilidad, el sosiego, el temor no vienen de Dios, vienen del adversario. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y acá hay algo poderoso. Siempre nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, siempre, 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 en la oración, en la guerra espiritual, en la lucha terrenal, siempre. Señor, ¿qué hago? Señor, dirígeme. Entonces Moisés calma al pueblo, le dicen: tranquilos, no se desesperen, no tengan ese espíritu de temor, échenlo fuera, confíen en Dios, que Dios hará. Y entonces Moisés aparta y le dice: Señor, estamos encerrados por atrás por el ejército, al frente está el mar rojo, no hay camino, no hay salida, a la derecha hay valles y montañas, a la izquierda hay valles y montañas, y en esta planicie que estamos nos van a masacrar. ¿Qué hacemos, papito Dios? Y Dios lo regaña. Dios ya te entregó la autoridad de la victoria. Mira lo que Dios le dice a Moisés: ¿por qué estás clamando a mí? Yo ya te di a ti una vara, yo ya te di a ti una asignación profética. Lo que con tu boca tú hables, yo lo voy a hacer, le había dicho Dios a Moisés. Ya hiciste 10 prodigios, tú y tu hermano Aarón, delante de Faraón. Ya hiciste 10 plagas y desastres en Egipto. ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te di la unción, yo ya te di mi respaldo. Yo ya te dije que yo iría contigo. Abre tu boca, Moisés, y da estas órdenes al pueblo. Dile a los hijos de Israel que caminen de frente, que caminen hacia donde no hay salida, que se vayan derecho al mar rojo. Y tú alzarás tu vara y la extenderás tu mano sobre el mar y lo vas a dividir en dos. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de Faraón para que los persigan, y yo me glorificaré por causa del Faraón y de su ejército. Y sus carros de guerra y su caballería sabrán, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que cuando me glorifiquen en el Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el ángel de Dios que estaba delante del campamento de Israel, acá se refiere al Señor Jesús, se apartó. Siempre había en el pueblo de Dios en el día había una columna de nube que los protegía entre el sol y el calor del desierto. Y los protegía y les mostraba el camino. Y de noche la columna de nube y de humo se transformaba en columna de fuego. Esa presencia de Dios que iba delante de Israel para guiarlos, que los había guiado hasta el frente del Mar Rojo y que quedaran encerrados, les hizo también causar temor a los israelitas, porque ellos dijeron: mire, ellos le echaban la culpa a Moisés. Moisés nos hizo encerrar, acá no hay salida. Dice que esa presencia de Dios, que el ángel de Jehová se quitó de adelante del pueblo de Israel y se paró atrás. Dice: se apartó de ellos, y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, y quedaron entre el campamento del pueblo de Israel y el campamento de los egipcios. Se hizo en la mitad. Dios se va a hacer delante de ti. Dios va delante de ti como poderoso gigante. Y era la nube tinieblas para los egipcios que los perseguían, pero a los israelitas los alumbraba. Y en aquella toda noche no se pudieron acercar más. Dios le puso un límite al enemigo. Dios le puso un freno. Y extendió Moisés su vara sobre el mar, y las aguas se abrieron, y el pueblo de Israel comenzó a pasar en seco. Cuando el pueblo de Israel ya iba por la mitad de la distancia que tenían que pasar, que esa distancia era ya un muro de aguas a la derecha y un muro de aguas a la izquierda. Cuando Israel ya iba por la mitad, Dios quitó esa nube negra que había puesto para que los egipcios no los vieran, y Dios puso en el corazón dureza del faraón para que él mandara al ejército a entrar. Cuando el ejército comenzó a entrar por ese mar que estaba abierto y sostenido sobrenaturalmente al lado y lado, ya los israelitas comenzaron en la otra punta a salir. Y cuando los egipcios quedaron en la mitad del camino, Dios le dijo a Moisés: oiga, vuelva y extienda su mano, vuelve y extienda su vara, porque acá es donde yo me glorifico. Acá es donde yo les cierro las aguas, y las aguas se tragan al ejército del faraón con sus carros y sus caballos. Y así el pueblo se glorificó y comenzó a adorar a Dios. Miren cómo es el temor que el enemigo siembra en los corazones. Dios hizo 10 plagas.
antes de sacarlos. Por eso hice el preámbulo del pequeño resumen al comenzar. Dios le mandó a convertir, antes de sacarlos, el agua en sangre. Dios les invadió todo Egipto con ranas, pero en la casa de los israelitas no hubo estas plagas. Ellos veían cómo los egipcios sufrían. Dios les mandó plaga de mosquitos y de piojos. Les mandó plaga de moscas, de pestes al ganado, úlceras y sarpullidos, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y llevaban 3 días de haber salido de Egipto y le dijeron: Moisés, tenemos miedo, nos vamos a morir, Moisés. Ellos, a pesar de que vieron 10 milagros de Dios en forma de plaga en contra de los egipcios, les ganó en su corazón y en su mente el espíritu de temor. Le ganó en la mente la batalla a Satanás, porque ellos ignoraban el poder de Dios a pesar de que lo estaban viendo. Ahora, esas ataduras del pasado, ellos las repitieron varias veces por el camino en el desierto. Aun cuando Dios abrió el mar rojo en 2 y ellos siguieron avanzando, ellos comenzaron a ver los primeros días que se quedaban sin agua y siguieron quejándose. Repite esta frase en tu mente y ojalá la escribas en una hoja y la pegues en tu habitación. La queja no trae bendición. La queja no trae bendición. Ay, Moisés, Moisés, nos vamos a morir de agua. En Egipto éramos esclavos, pero teníamos agua. Ataduras del pasado. Dios le decía a Moisés: vaya y coja esa fuente de agua que está allá, está amarga, coja esa rama, tóquela, y el agua se limpió y dejó de ser amarga. Después Dios le decía a Moisés: háblele a esa roca, dígale a la roca que le dé agua, y la roca se abría y le botaba agua. Después le decía a Moisés: coja su vara y su callado y golpee tal roca y de allá va a salir agua, y les daba. Y pasó una semana y: ay, Moisés, Moisés, nos estamos muriendo de hambre, nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Ataduras del pasado. Y Dios se enojaba, pero los comprendía. Entonces les mandó el maná del cielo. Y por 40 años caía el rocío de maná en la mañana, a las 8 de la mañana, para que no madrugara. El pueblo de Israel salía, recogía la porción del maná y comía, y lo sustentó por 40 años. Llevaban 2 meses comiendo maná y se siguieron quejando. Ay, Moisés, Moisés, estamos hartos de comer pan del cielo. Hojuelas de maíz clay de Kelos, saborizadas con sabor a miel. Hace tiempo que no comemos carne. Y ellos no comían carne. Lo que pasa es que se levantó un espíritu de murmuración por parte del enemigo en la tribu de Coré, y hacía que todos los demás se contaminaran con lo que escuchaban, porque ellos no tenían carne. La comida de ellos eran 2 pedazos de pan al día y agua, porque estaban siendo esclavizados severamente. Pero la murmuración era así: ay, Moisés, en Egipto teníamos uvas, melones, aguacates, frutas y carne, y acá estamos hastiados de comer maná. Y Dios se enojó y Moisés tenía que ir a interponerse y decirle: Dios mío, perdona las ataduras de la mente del pasado que tiene esta gente, porque ellos no hacen sino murmurar. Y Dios le dijo: tranquilo, dígale que mañana les voy a mandar tanta carne que van a comer tanto que se les va a brotar por la nariz y por la boca, se van a vomitar de tanta carne que van a comer. Y Dios les mandó con un viento una cantidad de aves perdices, y Dios les siguió mandando maná del cielo y pollito. Dicen que ese pollo es muy rico. Ahora vamos a sintetizar y orar porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es vivir o estar atado por las ataduras del pasado? Quizás a ti te robaron en algún negocio y perdiste poco, perdiste una cantidad considerable o perdiste mucho. Y eso hace que se siembre una atadura en tu mente y en tus finanzas, en la cual tú dices: yo no voy a volver a invertir porque me van a robar. Si yo vuelvo a invertir, me vuelve a pasar lo que me pasó en el pasado. Sufriste una decepción amorosa y tú dices: no, yo no puedo volver a creer en las mujeres. O la mujer dice: yo no puedo volver a creer en los hombres. Mejor me quedo solo, mejor me quedo sola, por temor a lo que le aconteció en el pasado. Quizás un familiar al que tú amabas mucho ya partió de este mundo. Y en tu corazón tú no lo has soltado. Y eso crea un lazo, una atadura, que tú no lo ves, pero te tiene ahí aprisionado. Aprisiona tu mente y no te deja avanzar. Hay una película para niños, creo que es Kung Fu Panda, y hay un maestro sabio. Y le dice el maestro a alguien: el pasado fue ayer, mijo. El presente es ahora y el futuro es incierto.
Viva su presente. Disfrute del presente. ¿Cómo nos podemos liberar de esas ataduras del pasado? Lo que pasó, pasó. Lo que a usted le robaron, lo que a usted le estafaron, quedó atrás. Ya fue. Donde no hay caminos, el único que los puede abrir es Dios. Por eso la enseñanza de la apertura del Mar Rojo. El único que le puede abrir camino en el presente hacia el futuro es Dios. Lo que pasó ya pasó, lo que pasó ya no se va a cambiar. Los 430 años de esclavitud de Egipto quedaron atrás, pero ellos siguieron en su mente atados. Eso tenía que quedar atrás. Ellos tenían que decir, a Dios le clamamos y Dios respondió. Si ya Dios respondió, si ya estamos viendo su mano poderosa que nos da comida, que nos da agua, que nos liberta del ejército, que abre caminos donde no los hay, que nos pone una sombrilla de día y una columna de fuego de noche para protegernos y para guiarnos, ¿por qué seguimos mirando atrás? La esposa de Lot, llegaron 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Lot era sobrino de Abraham. Gracias, Espíritu Santo. Y 2 ángeles le dijeron, oiga Lot, Abraham habló con Dios y le dijo que tuviera misericordia de usted. Vamos a destruir esta ciudad. Va a caer granizo de fuego del cielo. Salga rápido, no se lleve nada. Llévese a su esposa y sus hijas y váyase y no miren atrás. Y Lot comenzó a obedecer y comenzó a subir por una montaña. Y la esposa de Lot amaba tanto las finanzas y las riquezas que habían en Sodoma y Gomorra, porque era muy rico, y a causa de la riqueza ellos se pervertieron y fornicaban en la calle y hacían orgía. Desde el niño más pequeño era homosexual. En ese pueblo la niña más pequeña estaba pervertida en su mente, tanto que quisieron violar los ángeles que le fueron a avisar a Lot para que salieran de ahí. Ellos salieron y la instrucción era que no miraran atrás. Lot obedeció, se fue así, caminó para adelante, no miró atrás cuando comenzó a caer el granizo. Las hijas de Lot obedecieron, se fueron así. La esposa de Lot obedeció. Cuando ya habían salido de Sodoma y Gomorra y estaban en lo alto, a la esposa de Lot, las ataduras del pasado, le dijeron, oiga, ¿y usted dejó allá atrás su casa, su lavadora, su cocina, su oro, sus joyas, porque no les quedó tiempo de sacar nada? ¿No le da nostalgia? Y la nostalgia de lo que se quedó en el pasado hizo que la esposa de Lot destapara sus ojos y mirara atrás. Y dice la palabra de Dios que ella, por mirar atrás y desobedecer a Dios, por mirar, ella no estaba ya en Sodoma y Gomorra, se quedó convertida en una estatua de piedra y sal. El mirar al pasado te va a inmovilizar, te va a dejar atado y no te va a permitir vivir y disfrutar del presente y de lo que tú tienes ahora. ¿Cómo las podemos romper? Me pasé 3 minutos. ¿Cómo podemos romper esas ataduras del pasado? Ve a la presencia de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero seguir siendo la misma. Esa decepción amorosa, esa ruptura amorosa, ese engaño, esa persona que te falló, esa persona que te defraudó. Quizás alguien te estafó, te robó, te metió en un negocio y perdiste un ahorro, perdiste tus finanzas, quizás lo perdiste todo. Dile, Señor, yo quiero vivir el ahora y quiero disfrutar de lo que viene. Y sé que tú tienes cosas mayores para mí y que lo que el enemigo me robó, tú me lo puedes restituir y me lo puedes multiplicar. Señor, ese familiar que partió, ya partió. Señor, yo te entrego mi carga. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo les quito ese peso, yo les quito esa carga y yo les daré descanso. Vengan a mí, yo les daré reposo, dice el Señor, y lleven mi palabra que es suave y llevadera, lleven mi yugo que es suave y llevadera. Dile, Señor, yo te entrego esto. Ahora, si usted quiere ser desatado, porque eso es como un lazo espiritual, regáleme 1 minuto más. Si usted puede allá en casa, cierre sus ojos. Ciérrelos allá. Ciérrelo y levante las palmas de sus manos al cielo. Padre maravilloso, yo me presento delante de ti en el nombre de Jesús. Me revisto con la armadura de la fe completa y me curo con tu preciosa sangre y activo ángeles guerreros a mi alrededor. Eso usted lo va a escuchar y lo va a creer en su corazón y que Dios haga conforme a su voluntad. Padre, en el nombre precioso de Jesús, levantamos la espada de fuego que es tu palabra, que es más poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos. Y yo te pido, Padre amado, que la persona que quiera ser desatada
de estos lazos de ataduras de pensamientos y recuerdos y sentimientos y emociones al pasado. Sean cortadas ahora. Todo lazo de atadura puesto sobre la mente, sobre los ojos, sobre el corazón, sobre los oídos, sean cortados ahora. Sean rotos ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura que está sobre el corazón, sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sea cortado ahora. Dígale, Señor, yo renuncio a seguir cautivo. Yo renuncio a seguir esclavo en el pasado. Yo renuncio a seguir esclavo de las emociones y sensaciones del pasado. Señor, yo te entrego esta carga, este vacío, esta pérdida que he tenido de un familiar, de las finanzas, esa ruptura amorosa. Yo no sé por qué estés pasando. Quizás estés atado en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, en lascivia. Señor, yo te entrego mi carga. Yo te entrego mis vacíos y te pido que entres a vivir en mi corazón. En el nombre precioso de Jesús sean desatados de pies a cabeza y sean libertados. Sea abierto el mar rojo delante de ti ahora, en esta mañana, y puedan tus ojos ver el otro lado de la orilla. Puedan tus ojos ver y comenzar a caminar hacia esa tierra prometida que Dios te tiene. Y puedas comenzar a disfrutar de tu presente y de lo que Dios te tiene preparado para el futuro. Dile, Señor, en tus manos pongo mi pasado, te lo entrego. En tus manos pongo mi presente y en tus manos pongo mi futuro. En el nombre precioso de Jesús. Y Rabracaya y Basoa. Gracias por haberme escuchado en esta mañana. Padre, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de venganza, contra venganza, retaliación y contra retaliación. Pongo delante de ti la petición de Raúl Irizarry. Y te pido, Señor hermoso, que extiendas tu mano y concedas las peticiones y los anhelos del corazón de este varón sobre esta mujer que se llama Marcelina Padilla. Dios le bendiga. No puedo quedarme más. Tenía más para entregarles, pero no puedo quedarme más porque me toca alistarme para el trabajo. Yo espero que usted hoy haya experimentado esa presencia de Dios por medio de la enseñanza que se dio, por medio de la explicación y por medio de los apuntes que aquí yo saqué, que fueron la ceguera que el enemigo nos pone, la persecución, la amenaza, la intimidación, el temor, la esclavitud física y mental y las ataduras del pasado. Dios les bendiga grande, rica y sobreabundantemente y los lleve a una vida de libertad, tanto física, espiritual como mental. Que Dios les guarde. Gracias. Amén. Dios le bendiga. No lloren, no lloren. Esa es la presencia de Dios. Chao. Amén. Buen día, Dios le bendiga. Gracias.